el día de hoy vamos a tratar sobre el tema 5, sobre la medida de control ambiental. Ya en el tema 4, cómo identificar un conjunto de impactos ambientales, ¿verdad? Y en esta sección, pues vamos a mirar cómo diseñar el conjunto de medidas ambientales para poder hacer frente a los daños ambientales que se generan. Primero, pues tenemos que mirar qué es una medida o qué es una medida de control ambiental. El concepto básico de medida de control ambiental implica que es un conjunto de instrumentos técnicos y ambientales que contribuyen a la prevención, a mitigar y a controlar los impactos ambientales significativos. Aquí hablamos de impactos ambientales significativos, ¿no? Pues no son todos los impactos los que uno identifica en un proyecto que se le diseñan medidas para todos ellos, ¿no? Entonces, hablamos de impactos ambientales, hablamos de un conjunto significativo de impactos y a los cuales uno le va a diseñar esa medida. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta en este concepto son tres palabras clave, ¿verdad? Prevenir, mitigar y controlar el impacto, que van en función de los daños o los impactos que hemos encontrado en el análisis que hemos hecho, ¿verdad? Esa medida o ese concepto va acompañado por unos criterios de análisis, ¿verdad? Que van desde el punto de vista de la viabilidad técnica, la viabilidad económica, los aspectos normativos, los aspectos culturales que abarcan a los diferentes proyectos, ¿verdad? Y en este caso, a las medidas de control. Cuando hablamos de viabilidad técnica, nos referimos al análisis que hay que hacer desde el punto de vista técnico, de ingeniería, de ecología, de biología, de la parte social, a la medida que estamos diseñando. Y cuando hablamos de viabilidad económica, nos referimos fundamentalmente al tema de los costos, análisis de los costos que van asociados a ese conjunto de medidas que igualmente estamos diseñando. Igualmente tenemos que tener en cuenta los aspectos normativos y culturales que se toman en cuenta para diseñar esas medidas de control. Todo esto en el marco de una condición única, ¿no? Que debería ser el contexto que es el área de influencia que se tiene del proyecto. Estas medidas de control ambiental están asociadas a un elemento normativo, ¿verdad? Principalmente a lo que dice la Constitución, ¿no? En el artículo 127 de la Constitución Nacional. Pero operativamente el que marca la pauta, es decir, en cuanto a cómo desarrollar desde el punto de vista normativo el estudio de impacto ambiental, es el decreto 1257, publicado en marzo del 96, ¿no? Esa normativa es la que está vigente y por la cual nos apoyamos al momento de hacer el estudio de impacto ambiental. En el artículo 7 habla sobre el alcance y contenido del estudio de impacto ambiental, ese decreto, y especifica la elaboración de los términos de referencia, ¿verdad? Y en él se hace énfasis en lo que es el proceso de descripción de las medidas preventivas, mitigantes y correctivas de los impactos potenciales previstos en lo que es en el marco del proyecto analizado en este caso, ¿sí? ¿Cómo analizar o cómo entrar a revisar esas medidas de control ambiental, ¿no? Inicialmente hacemos, como ya se dijo en el concepto, la selección de impacto a controlar. Esa selección de impacto a controlar se aplicó en el tema 4, ¿verdad? A lo que ustedes aplicaron todas las técnicas de identificación, de valoración, de análisis y descripción de impacto. Ese proceso les sirve para seleccionar aquellos impactos que se van a controlar. Como le digo inicialmente, en una matriz usted puede identificar 100, 50, 200 impactos, pero no todos esos impactos ustedes los describen ni los valoran, ¿verdad? De ahí salen los impactos significativos y esos impactos significativos son los que finalmente se van a escoger y a lo que se le van a hacer el grupo de medidas. Y en ese proceso marcamos entonces aquí el elemento de identificación de las medidas de control ambiental, ¿verdad? Y ese proceso de identificación y control ambiental es lo que llamamos el diseño. Entramos a lo que es el diseño técnico de la medida, ¿verdad? Se hace un prediseño inicial, se diseña la idea, se describe un papel de ideas de medida, pero después hay que
diseñar la medida como tal, ¿no? Hay que hacer el diseño ingenieril o el diseño social o el diseño ecológico o biológico que lleva esa medida, ¿no? Y en ese proceso de diseño inclusive se estima todo lo que, toda la parte de costo, el proceso de análisis de costo que lleva el proceso de la medida de control ambiental y después se concluye con un elemento de descripción, ¿verdad? Hacemos un proceso descriptivo de la medida, se compila toda la información y se organiza de tal manera de que sea digerible por el que va a revisar y el que va a aplicar el proyecto. En este sentido, el proceso de identificación, análisis y la medida de control ambiental lleva un proceso de, como ya lo vimos al principio, de identificación, en este caso de la medida según su carácter, ¿no? Si es preventiva, si es correctiva, si es mitigante de ese punto de impacto. Ahorita más adelante vemos otra lámina donde se explica ese elemento, pues ese carácter que tienen los, los impactos y por lo tanto la medida, ¿no? Describimos la naturaleza de la medida, ¿verdad? Describimos la naturaleza de la medida que se está diseñando, ¿verdad? La duración que va a tener en el tiempo, la oportunidad de aplicación, si es decir, si se va a aplicar en el proyecto, en el proceso de construcción, en la fase de construcción, en la fase de operación o hasta en la fase de mantenimiento que se tiene en el proyecto, la ubicación espacial de esa medida, en qué parte del marco del proyecto se va a ubicar la medida y se hace un análisis de la viabilidad técnica, ¿no? ¿Qué tan real es la medida que yo estoy diseñando desde el punto de vista de la experticia técnica, el apoyo en la normativa legal que tiene esa medida? Si no se hace de esa manera, difícilmente lo que están promoviendo el proyecto van a aplicar la medida, porque la norma es la que al final obliga al promotor a que tienen que aplicar esa medida de control que se está haciendo, ¿no? El elemento económico en cuanto a la parte de costo la definición institucional, ¿no? Si quiénes son las instituciones que van a aplicar esa medida de control ambiental. En ese sentido, podemos clasificar las medidas de control ambiental, ¿verdad? De acuerdo a su impacto significativo, en medidas de carácter reversible, en carácter irreversible, ¿verdad? Dentro de las medidas, dentro de los impactos, perdón, reversibles, encontramos un elemento que llamamos una reversibilidad natural. O sea, al momento de intervenir el medio, hay proyectos que se aplican al medio, pero que se recuperan de forma natural, como la resiliencia del medio de recuperarse por esos impactos. Y dentro del conjunto de impactos que se diseña, también tenemos impactos que están asociados a la reversibilidad con las medidas de control que se tienen del proyecto, ¿no? Es decir, ese es el grueso de medidas que nosotros aplicamos, ¿verdad? Tratamos de revertir aquellos efectos que está ocasionando el proyecto sobre el medio a través de ese conjunto de medidas preventivas, correctivas o mitigantes, ¿no? Y finalmente tenemos un conjunto de impactos irreversibles, es decir, aquellos proyectos que se colocan como el tipo de las grandes presas que se desarrollan o urbanismos que se hacen o sistemas de riego, cualquier proyecto, ¿verdad? Que uno sabe que al momento de intervenir pierde el espacio natural de forma irreversible, no hay manera de recuperarlo. Pero muchas veces se obliga a establecerse medidas de carácter compensatoria para poder compensar, como la palabra lo dice en cierta medida, el daño ambiental que se está ocasionando. Entonces, en función de estas medidas preventivas que tenemos aquí en el circulito rojo, ¿verdad? Hay un conjunto de efectos que se definen en los proyectos también, como es el efecto, en los impactos, perdón, y que producen ciertos efectos, ¿no? Y hablamos de efectos prevenibles, corregibles y efectos mitigables, ¿verdad? En el efecto prevenible, por el eje de la Y, ¿verdad? Si pudiésemos medir nosotros aquí la calidad ambiental. Recuerden que tenemos muchos factores ambientales que se analizan. Lo ideal sería que uno midiese todos esos factores ambientales, tarea que es imposible en el marco de un estudio de impacto ambiental hacerlo, ¿no? Y si lo llegara a medir todos esos elementos ambientales, tendría que transformarlo a una escala única, ¿verdad? Para poder hacerlo comparativa, que es lo que llamamos las curvas de transformación, ¿no? Por eso que es muy difícil en el marco de un estudio de impacto ambiental tratar uno de medir
todos los daños, todos los impactos ambientales que se ocasionan y medirle a cada uno de ellos los elementos de calidad ambiental. Eso es una tarea casi que imposible, ¿no? Pero si yo conceptualmente, que es lo que trato de explicar aquí, puedo medir la calidad ambiental y esa calidad ambiental se traduce en lo que dice esta línea azul, ¿verdad? Una situación permanente de condición ambiental. Al momento de actuar con un proyecto, esa acción del proyecto, si no defino ninguna medida, este proyecto puede perder calidad del ambiente, ¿verdad? Se pierde esa calidad ambiental, que es lo que define esta línea fucsia, ¿verdad? Y se pierde esta condición ambiental y me lleva a medir una calidad ambiental mucho menor. Pero si yo al proyecto le coloco una medida de control ambiental, en este caso una medida de carácter preventiva, ¿verdad? Podría esa condición ambiental mejorarse, ¿verdad? ¿No? Y evitar que indicar o hacer de que el ambiente permanezca en la misma condición ambiental inicial, ¿verdad? O inclusive mejorarla, que es el caso de aquellos proyectos que se hacen para fines de recuperación ambiental, los proyectos de cuenca, proyectos de conservación, donde más bien una vez que uno actúa con el proyecto, mejora la calidad ambiental, ¿no? Entonces ahí estaríamos en presencia de ese efecto prevenible. Un efecto corregible, ¿verdad? Es cuando ya si tenemos esa calidad ambiental definida, al momento de actuar el proyecto se daña la calidad ambiental, ¿verdad? Pero al momento de yo diseñar, actuar con el proyecto, con esa acción ambiental, puedo mejorar esta calidad, ¿verdad? Y se produce un daño ambiental. Aquí que uno lo marca, pues. Pero el daño ambiental puede ir mejorándose a medida que la medida aplicada va haciendo su efecto. Y podría mantener la línea azul de la calidad ambiental inicial o inclusive mejorar la condición ambiental. Entonces estamos en presencia de lo que uno llamaría un efecto corregible, ¿no? Un efecto mitigable, ¿verdad? Está asociado a aquellos impactos que dice que van a actuar sobre el proyecto con la intención de corregir en algo el daño ambiental que se ocasiona, ¿verdad? Y en ese caso, como podemos ver aquí la línea verde, es la aplicación de la medida ambiental en el proyecto, se produce aquí un daño ambiental. O sea, la medida mitigable lo que hace es que se produce, se aplica, ¿verdad? Y va a haber un daño ambiental, lo que llamamos aquí un costo ambiental, pero no tanto como si no se estuviese aplicando nada, ¿verdad? En el marco del proyecto. Y hasta la próxima clase, donde nos veremos.